Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí este día. Gracias por la invitación. El doctor Jorge García, la doctora Arango, su amable invitación, y los laboratorios de Merck también por ayudarnos a que yo pueda estar nuevamente en Colombia, porque para mí es un gusto siempre venir a Colombia, ya que además de ser un hermoso país, pues tengo muchos amigos aquí y siempre es un gusto venir a saludarles. Si me pasas la primera diapositiva, por favor. Y bien, la primera charla que me toca dar este día es una plática muy interesante que es un tema que me ha gustado mucho, que es el uso de la LH en las técnicas de reproducción asistida. Y es un tema muy interesante, ya que si nos remontamos a los inicios de la reproducción, pues inicialmente son ciclos naturales, el primer nacimiento es un ciclo natural, pero después viene una renovación completa de la fertilización in vitro para que con todos estos temas que ustedes ven aquí, que seguramente van a ser tratados durante este simposio, ha ido mejorando los resultados paulatinamente. Y evidentemente los esquemas de hiperestimulación ovárica y una amplia gama de alternativas para realizarlos han hecho posible que las tasas de gestación se vayan incrementando en la reproducción asistida. Entonces tenemos todo. Podemos hacer una estimulación hecha a la medida. Hay que conocer la fisiología del ciclo ovulatorio normal de la paciente muy bien, y esto para los estudiantes. Si conocen la fisiología del ciclo ovulatorio, pueden aplicar lo que quieran, porque tienen todas las alternativas: citrato de clomifeno, inhibidores de aromatasa, menotropinas, FSH urinaria, FSH recombinante, HCG urinaria, HCG recombinante, LH recombinante. Es decir, tenemos una estimulación que podemos hacer como nosotros queramos y a la medida. Y pues bien, las gonadotrofinas inicialmente empezaron siendo urinarias, extraídas de la orina de la mujer menopáusica, y pues iba bien para entonces. Posteriormente viene la obtención de las gonadotrofinas recombinantes, la FSH recombinante, y evidentemente viene pues por ahí muchos estudios comparando FSH recombinante contra menotropinas, y en aquellos entonces, por aquí del 2002, a principios del 2000, se decía que la FSH tenía mejores resultados que el HMG, esos eran los metaanálisis de entonces, y que el nivel de LH endógena era suficiente para la mayoría de los casos. Y con eso nos quedamos un tiempo. Hubo muchas comparaciones de FSH contra HMG y muchas veces eran resultados muy similares, y esto básicamente se debía, y ahora viéndolo retrospectivamente, a que la población era población no seleccionada, era una población general, y que muchas veces hemos visto que en este tipo de población efectivamente no hay mayores diferencias. Posteriormente se hicieron comparaciones de las gonadotrofinas urinarias contra las recombinantes, y también pues parecía que los resultados eran similares, y con un laboratorio pugnaba por las recombinantes, un laboratorio pugnaba por las urinarias, y nosotros en medio de esta lucha viendo cuál era lo mejor. Y cuando se hacían estas combinaciones, pues si se utilizaban en pacientes normorrespondedoras, pues les iba bien con urinaria y con FSH recombinante, a sabiendas de que los grandes problemas que tienen las gonadotrofinas urinarias, porque tienen impurezas, variaciones lote a lote y grandes problemas para su fabricación. Como vemos, todo esto es orina de mujeres menopáusicas, y es un laboratorio para donde se extraía la HMG. Entonces, después de estos antecedentes nos preguntamos, bueno, ¿realmente es necesaria la administración exógena de LH? Porque ahora sale un producto que es un LH recombinante y viene una renovación total en los conocimientos. Y lo que se ha visto es que hay un grupo de pacientes, varios grupos de pacientes con una respuesta subóptima a la estimulación, y que se ha visto que estos sí pueden ser una indicación para la administración del LH, y esto es lo que vamos a ir viendo en estas siguientes diapositivas. En primer caso tenemos el hipogonadismo hipogonadotrópico. Creo que aquí no hay duda de que se requiere LH, ¿sí? Los primeros estudios hechos por Shoham en mujeres con hipogonadismo hipogonadotrópico, conforme daba FSH a dosis crecientes, se veía que iban obteniéndose el crecimiento de los folículos. Sin embargo, no había LH
y los niveles de estradiol eran muy bajitos. Entonces, estas pacientes producían folículos, pero no producían un buen endometrio, no producían buenos folículos para tener un embarazo. Entonces, ahí es muy obvio que se necesita LH. Durante los estudios para encontrar la dosis idónea de LH, pues a distintas dosis, una dosis fija de FSH, también en pacientes con hipo-hipo, y se daban distintas cantidades de LH, primero el grupo placebo negro, después 25 unidades, 75 unidades en naranja y 225 unidades en rojo. Y se veían que los niveles de estradiol, conforme más dabas, más estradiol obtenías. Entonces decían, bueno, inicialmente se pensó que era dosis dependiente, mientras más LH pudiera ser mejor. Sin embargo, se vio que cuando veíamos el número de óvulos adecuados de folículos mayores de 10 milímetros, lo que sucedía es que tenías más folículos cuando tenías 75 unidades de LH. Quería decir que si tú dabas de más, la dosis se pasaba y tenía un efecto detrimental sobre la población de los folículos. Y evidentemente, pues a los que no daban o dosis muy bajitas, la producción de folículos era muy baja. Entonces, de esto se vierte el concepto de la ventana terapéutica, donde debe haber un desarrollo folicular óptimo por debajo del techo, por encima del umbral, con niveles de FSH sobre LH adecuados. Si tenemos menos de estos niveles de LH, pues tenemos pobre crecimiento folicular, síntesis inadecuada de andrógenos y estrógenos y una maduración incompleta del ovocito. Y si nos pasamos, si vamos arriba de este techo, producimos supresión de la proliferación de la granulosa, atresia de los folículos, luteinización prematura y con un desarrollo de ovocitos comprometidos. Se vio que la relación 2:1 era la más recomendada y esto hecho en pacientes con hipo-hipo. Posteriormente también se vio que la LH puede ser utilizada en las pacientes con una profunda supresión del eje hipotálamo-hipófisis-ovario, ¿sí? Recordemos que en los protocolos de estimulación ovárica, cuando damos agonistas de GnRH, los podemos dar en el protocolo corto, arrancando simultáneamente al agonista con la estimulación con FSH, o lo podemos dar con protocolo largo o protocolos muy largos donde damos el agonista de GnRH una semana antes de la fecha esperada de regla y posteriormente empezamos con FSH. Se vio que en algunas de estas pacientes pudieran estar más suprimidas, especialmente si damos protocolos muy largos, por ejemplo, pacientes con endometriosis a veces se dejaban hasta 3 meses con el agonista y se arrancaba la estimulación de FSH. En esas pacientes se veía que estaban muy suprimidas y requerían la adición de LH. Y otros estudios posteriormente empezaron a ver que las pacientes cuando estaban muy suprimidas en sus niveles de LH tenían la necesidad de dar un poco de esta de forma terapéutica. Entonces, en este estudio prospectivo y randomizado daban FSH, en el grupo A, en el B y C daban 2 dosis distintas de LH y se veía que pues, les iba un poco mejor a las pacientes que se estaba dando LH, pero aquí lo importante y la razón de poner este estudio es que se estudió los niveles basales de LH y se vio que las pacientes que tenían una mayor cantidad de LH cuando estaban suprimidas por debajo de 1 al inicio de la estimulación, las que tenían la adición de LH les iba bien y las que no se les daba esta LH les iba mal, de un 17 contra un 36% de tasa de gestación. Entonces, dices, bueno, ok, si está suprimida en exceso la paciente, puede ser una buena idea que se le dé algo de LH. Cuando surgen los antagonistas, en este estudio para encontrar la dosis idónea de antagonistas, también se observó un fenómeno de una sobresupresión del eje hipotálamo-hipófisis-ovario, y aquí lo que quiero mostrarles es que la dosis del antagonista que se utiliza hoy en día, que era la idónea, si dabas una dosis mayor, pues prácticamente no había implantación de los embriones. O sea, cuando se daban dosis mayores del antagonista, la implantación era 0. Eran unas pacientes que estaban sobresuprimidas, ¿sí?
durante el proceso de la estimulación tenemos varias alternativas para aplicar la LH. La podemos aplicar en el inicio de la estimulación, la podemos aplicar a medio ciclo. Y cuando surgen los antagonistas hubo una duda de si se requería dar una adición extra de FSH, de HMG, de LH. Una vez que empieza la aplicación de los antagonistas, aproximadamente en el 5.º día de la estimulación que empiezan los antagonistas, se trató de ver si había alguna supresión especial con la adición del antagonista, y lo que se observó es que hay un grupo de pacientes que tiene una supresión en cuanto tú empiezas la LH, si el antagonista, si la LH se disminuye a la mitad de sus valores del día previo, quiere decir que esta paciente estaba sobresuprimida y a esta paciente le iba mal en su estimulación. Entonces, hay una propuesta que te dice que puedes tomar valores de LH en el día que tú inicias el antagonista y al día siguiente. Entonces, si ves una disminución de la mitad, debes de agregar siempre LH. Otro gran grupo es las bajas respondedoras. En este grupo se ha demostrado un beneficio, aunque es un grupo difícil, ya que a veces es difícil comprobar cosas en la baja respondedora porque muchas veces le va mal, hagas lo que hagas. Sin embargo, se ha visto que cuando se agrega LH, las tasas de gestación mejoran en muchos estudios, como lo vamos a ir viendo. Aquí prácticamente duplica la tasa de gestación de un 45 contra un 25, comparado contra solamente FSH. Igualmente la tasa de implantación con diferencias estadísticamente significativas. Y lo importante de este grupo, ya que no tiene mucho estudio, muchos pacientes dirían, bueno, pues que este estudio realmente no tiene mayor importancia con tan pocos pacientes. Sin embargo, la importancia de este estudio radica en que hicieron estudios sobre las células de la granulosa y se veía que las células de la granulosa estaban afectadas, ¿sí?, si no se les daba LH, que tenían un TDT positivo, y que estas células de granulosa podían indicar que no estaban funcionando adecuadamente si no se les agregaba esta LH. Entonces, prácticamente es la importancia de este estudio. Al igual que en otros estudios, en este previo se empezó la LH en el día 7º de la estimulación. Hay un estudio que nos dice que es mejor empezar hoy en día desde el inicio de la estimulación, cuando tenemos ya la indicación precisa, por ejemplo, pacientes de edad avanzada, bajas respondedoras, debemos de empezar primordialmente en el primer día de la estimulación, no esperarnos hasta mediados de la estimulación, porque los estudios que se presentan de los primeros estudios de adición de LH, algunos empezaron en el día 7º, 6º, 8º, muy variables los protocolos de estimulación. En este comparan dos grupos, los aleatorizan y ven que si los empiezas en el primer día, en pacientes bajas respondedoras, tienes una mejor tasa de gestación y de implantación que si los empiezas a mediados del ciclo. Y pues bien, siguiendo con el tema de baja respuesta, este es un metaanálisis donde se observó que dando LH se aumentaba solamente un 0.75 de ovocito, o sea, casi un óvulo más por paciente. Y dirán, bueno, pues un óvulo más. Cuando hablamos de baja respondedora puede ser la diferencia un solo óvulo, y pues bueno, al final de cuentas, si recordamos este estudio de Zunkara de baja respuesta, de 2 a 3 óvulos en pacientes jóvenes puede incrementarse la tasa de gestación de un 15 a un 21%, que no es nada despreciable. En las pacientes de 38 a 39 años, de 2 a 3 óvulos, de un 8 a un 12%, que son de por sí porcentajes bajos, y si los incrementamos, pues va bastante bien. Entonces, es un óvulo al menos más, y también el odds ratio aumentaba 1.3 la posibilidad de lograr gestación utilizando LH recombinante. El cuarto grupo son pacientes con edades avanzadas. Edad avanzada, la mayoría de los estudios los toma por arriba de 35 años. ¿Y esto qué quiere decir? Que todos estos grupos hacen que nuestra población de pacientes sea muy alta. O sea, yo, en lo personal, mi población de pacientes que utilizo FSH y con LH recombinante es aproximadamente de un 70%, porque si juntamos bajas respondedoras, pacientes mayores de 35 años, las que no responden bien a la estimulación, etcétera, va sumando casos, y hoy en día mis protocolos utilizo más los combinados con LH que los de FSH solamente.
En las pacientes de edad avanzada, este es el primer estudio que saca el doctor Richard Marks, en donde hace un estudio con pacientes, en unas dándole FSH y LH, otras solamente FSH, y las divide entre mayores y menores de 35 años, y él observó que había una diferencia en las pacientes de más de 35 años y que era su primer ciclo de fertilización in vitro, les iba mucho mejor si agregaba LH. Igualmente la tasa de implantación se vio favorecida por esta adición de LH. Vienen otros estudios, el doctor Umaidan hace también un estudio prospectivo randomizado FSH contra FSH con LH en pacientes normogonadotropas por debajo de 40 años, para excluir ahí el factor de edad muy avanzada. Entonces, entre 35 y 45 años, si daban LH, en las barras verdes, les iba mejor que si daban solamente la FSH. 36 contra 23, 36 contra 13. Entonces, básicamente, él observa ahí una mejoría muy importante. Posteriormente surge este metaanálisis de MICA, en donde el porcentaje de gestación con un odds ratio a favor de LH de 1.37, el porcentaje de implantación también con un odds ratio a favor de LH de 1.37, ambos estadísticamente significativos. Entonces, pues bien, toda esta evidencia nos lleva a nosotros a hacer un estudio en nuestro centro. Cuando llega el Pergoveris o la LH recombinante a México, pues nos planteamos igualmente como todo el mundo se plantea si es bueno o no es bueno. Empezamos a ver, hicimos un estudio de casos y controles con 120 pacientes en su primer ciclo de fertilización in vitro arriba de 35 años. Este está a punto de publicarse en el Ginecología y Obstetricia de México. Y estos fueron nuestros resultados. Los grupos fueron muy similares en cuanto a edad, años de infertilidad y motivos de la fertilización in vitro. Y lo que nosotros pudimos observar es que tuvimos una mejoría en la tasa de gestación, ¿sí?, de las pacientes que dimos LH recombinante. Hay que mencionar que estos son más de 35 años con buena capacidad, con buena reserva. No metimos así las pacientes al borde de la donación de óvulos, sino que son más de 35 años que van a fertilización in vitro con una indicación de que tienen una buena reserva. Tuvimos tasas de gestación del 53 contra el 35%, implantaciones del 26 contra el 16% y el tasa de nacido vivo 40 contra 22%. Entonces, estos resultados fueron significativos y nosotros continuamos utilizando la LH recombinante. Hoy en día, cuando el quinto grupo es cuando el desarrollo del ciclo no es lo esperado para el desarrollo folicular. ¿Y esto a qué viene? Pues viene que hay un porcentaje de ciclos de un 12 al 14% que la paciente es normogonadotropa, joven, que tú empiezas la estimulación, haces el primer ultrasonido y te encuentras folículos de 8 o 10 milímetros y dices, caray, pareciera que no ha empezado esta paciente a desarrollar. Y este grupo de pacientes es una paciente con una respuesta inadecuada a la LH. En este estudio por de Plácido, observaron que estas pacientes, si les agregas LH ese día que demostraste que la paciente se detuvo en su desarrollo, le da mucho mejor a que si solamente aumentas la dosis de FSH. Por ejemplo, en este daban 225 unidades de inicio, el día que no respondía bien el ciclo daban la LH 150 unidades o al otro grupo dan otras 150 unidades extra de FSH. Y la tasa de gestación y de implantación fue significativamente mejor en las pacientes que se adicionó la LH. Entonces sabemos que hay un grupo de pacientes con una respuesta subóptima. En este estudio, Albigi vio que estas pacientes que requerían más gonadotrofinas en general, que requerían más dosis de gonadotrofinas, tenían un polimorfismo de la LH. Y este polimorfismo de la LH se veía que, pues bueno, a más gonadotrofinas encontraba mayores mujeres con este polimorfismo. Este polimorfismo, aquí está. Este polimorfismo, la frecuencia es variable, se reporta desde un 0 hasta un 52% en la población general. La característica importante es que se encuentra la actividad de la LH disminuida en las que son portadoras. Existen reportes de que se requieren más dosis de gonadotrofina.
En población mexicana y latinoamericana se desconoce la incidencia. Nosotros estamos haciendo un estudio porque en un futuro puede existir la posibilidad de que hagamos el estudio de saber si existe esta variante en la LH y esas mujeres ya de entrada darles la hormona luteinizante. Y estos son los resultados que llevamos. Tenemos 70 donantes, 70 mujeres sanas, fértiles, con al menos 2 hijos y sin antecedentes de abortos ni complicaciones en el embarazo, ¿sí? La incidencia de esta variante beta de LH en nuestra población mexicana del estado de Guanajuato, México, porque esto puede ser étnicamente que se comporte de forma distinta, es del 15.7% en nuestra población. Quiere decir que al 15% de nuestra población, si les damos LH, estamos atinándoles otro grupo extra que seguiremos viendo cuál es el comportamiento. Y estamos analizando todas las pacientes que nos responden erróneamente en el primer seguimiento, que tienen folículos bajitos, que tienen pocos folículos, que han desarrollado poco, le estamos haciendo esta variante y realmente la incidencia que se observa es muchísimo mayor de este 15% de la población general y creo que va a ser muy importante. Y ya para terminar, nada más para mencionar que otra ventaja que puede suponer la adición de LH en los protocolos de hiperestimulación es que podemos controlar también esta elevación prematura de progesterona que tanto nos aterra, que si pasa el 1.5 el día del HCG, congela y transfieres posteriormente, pues resulta que, curiosamente, o sea, si tú dices, oye, voy a poner LH, pues como que te suena que puede ser más fácil que se eleve la progesterona, ¿sí? Que hagas una luteinización y se eleve la progesterona. Y pues ven, resulta que en el estudio MERIT, que utiliza una comparación de la HMG contra FSH recombinante, se veía que los niveles de progesterona eran menores en las que se estaba utilizando la LH. Entonces, ahí viene una serie de estudios y posteriormente se lleva a cabo ya la comparación de que en las pacientes que tú utilizaste la LH recombinante tienen una elevación prematura de progesterona el día del disparo por mitad de que si utilizaste FSH sola. En este estudio les salió el 40% de elevación prematura de LH, de progesterona, en las pacientes con solamente FSH, y en las pacientes que habían dado LH a una proporción 2:1, les dio de un 20%. Entonces, esta fue una diferencia estadísticamente significativa y se menciona que también puedes evitar esta elevación prematura del pico LH de progesterona. Entonces, en esta gráfica se observan los distintos patrones, las altas respondedoras, normorespondedoras y bajas respondedoras, todas pueden tener esta elevación prematura de progesterona, entonces todas pueden beneficiarse si agregamos la LH. En este esquema son las altas respondedoras en verde y en rojo las normo y las bajas en azul. Y en todo este cuadro que ustedes apenas pueden estar viendo es donde sale estadísticamente significativo el si se da o no la adición de la LH. Entonces, para concluir, el papel juega un papel fundamental en la esteroidogénesis y en el desarrollo folicular. Es indispensable en el hipogonadismo hipogonadotrópico. En caso de mujeres normogonadotropas en la estimulación ovárica se recomienda en pacientes mayores de 35 años, pacientes bajas respondedoras y con respuesta inicial baja a la FSH sola. Considerarla para disminuir la luteinización prematura y tener una marcada supresión, al tener una marcada supresión del análogo del gen RH, y en un futuro la identificación del polimorfismo de LH beta LH pudiera ser la indicación primordial también para su uso. Muchas gracias.